¿qué creen ustedes que es la presencia de Dios? ¿Qué creen ustedes que es la presencia de Dios? Estaba leyendo yo y decía un libro, decía que un miembro de la iglesia le decía al pastor: ¿qué es estar desesperado? ¿Qué es estar desesperado? Y entonces dice que el pastor le dijo: vamos conmigo. Me imagino que vivían cerca de un río. Y dice que se metieron al río, y entonces estando en el río, dice que le llegaba por la mitad de su cuerpo el agua, ¿verdad? Y estando ahí, dice el muchacho que cuenta que el pastor lo hundió. Con todo lo hundió. Y entonces dice que él estaba abajo y él escribe y él decía: y estando abajo yo decía, pero yo le dije que qué era estar desesperado, ¿por qué me metí hasta el fondo, verdad? Y entonces dice que él, pensando en el agua, decía que por qué él estaba haciendo eso. Y dice que él ya no daba más y ya no podía más, y él estaba desesperado ahí en el agua, ¿verdad? Entonces dice que cuando sale, el pastor ya lo suelta. Y entonces dice que él no podía ni respirar, ¿verdad? Y dice: pero ¿por qué me hundió? Si yo lo que estaba preguntando es ¿por qué estoy desesperado? ¿Qué es estar desesperado? Y entonces dice que el pastor le dijo: ¿y qué pensó en el agua? Y entonces él dijo: yo necesitaba respirar, yo no pensé en nadie más, lo único que necesitaba era respirar. Cuando usted tiene presencia de Dios en su vida, cuando usted viene a la iglesia y ama adorar al Señor, cuando usted viene a la iglesia y ama sentarse, arrodillarse, hablar con el Señor, eso es estar desesperado. Amén. Y yo decía: qué bonito, pero no quiero que me metan tan fondo. Y entonces decía yo: Señor, yo le pregunté a mi mamá: mami, ¿qué es estar desesperado por Dios? ¿Y qué respuesta me dio? ¿Se acuerda, mamá? Dígala. No dejar ni un minuto de pensar en Él. ¿Cuántos han dejado un minuto? ¿Cuántos han dejado un minuto en su día? Amén. Y entonces yo decía: qué difícil es estar desesperado por su presencia. Pero hoy yo digo: ¿cuántos están desesperados? Y todos levantamos manos y sí estamos desesperados, pero han estado un minuto sin pensar. Amén. Porque normalmente uno se levanta ahora y se va para el trabajo y hace sus quehaceres. Estamos pensando todos los minutos de nuestra vida, en nuestro día, en Dios. ¿Está usted desesperado por venir a la iglesia o está usted aquí por un compromiso? Amén. ¿Está usted desesperado porque sean las 7, porque hay culto, o está desanimado? Amén. Cuando hay presencia de Dios, el ambiente en nuestra iglesia cambia. Lo hablo en nuestra iglesia, pero cuando hay presencia de Dios en algún lugar, el ambiente cambia. Pero si aquí en nuestra iglesia hay presencia de Dios, yo quiero decirle que usted tiene que cambiar conmigo. No podemos estar 2 o 3 con esa presencia de Dios y todos los demás observando lo que está pasando. Cuando hay presencia de Dios, todos sentimos su presencia porque estamos desesperados. Y si usted no está desesperado y si usted a veces está ahí y no siente su presencia, dígale al Señor: Señor, necesito estar desesperado por ti. Amén. Y en lo que yo estaba estudiando de la presencia de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que Moisés era un gran líder. A Moisés lo seguía mucha gente, Dios le había dado un pueblo. Dice la palabra que de lo más vil, Dios sacó. Y le dio un pueblo a Dios, a Moisés, y le dijo: Moisés, vaya a la tierra prometida. Amén. Y dice que duraron caminando años, pero ¿por qué fue? Todos debemos saber, ¿verdad? Por desobedientes, por muchas cosas.
por desobedientes. ¿Cómo era el pueblo de Moisés, el pueblo que tenía Moisés? Era un pueblo rebelde, era un pueblo idólatra, era un pueblo mentiroso, era un pueblo que no era obediente, era un pueblo que no seguía a un líder. Y el Señor así los amaba. Y entonces yo pensando, y yo decía, Señor, ¿cómo nos falta? ¿Cómo nos falta ser obedientes? ¿Cómo nos falta buscar tu dirección? ¿Cómo nos falta entender que en ti tenemos el control? ¿Cómo nos falta aceptar que tenemos alguien arriba de nosotros al cual nosotros tenemos que respetar? Amén. Entonces yo quiero que vayan conmigo a Éxodo 33:12. Y dice, y dijo Moisés a Jehová, mira tú, me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también ¿qué? Gracia en tus ojos, en mis ojos. Yo analizando el tema, Moisés pidió 3 cosas, que ahorita los vamos a ver. Pero en este versículo dice que pidió ¿qué? Gracia. Porque leámoslo otra vez. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Dice que el Señor halló gracia ¿en quién? En Moisés. ¿Cuántos tienen gracia de Dios? ¿Cuántos ya hallaron la gracia del Señor? Amén. Y gracia significa favor. Amén. Gracia significa favor. Y yo analizando, y yo decía, bueno, ¿cómo puedo interpretar favor? ¿Verdad? Y entonces yo analizando mi vida, ¿verdad? Quiero contarles una anécdota. Desde que tenía 16 años, hace mucho, hice por primera vez el examen de manejo. Y no lo pasé, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, estoy joven, vamos a ver. Y pasé años y saqué el examen de manejo y me quedaba, ¿verdad? Y yo, cuando ya iba como la 5ª vez de hacer el examen, ¿verdad? Yo dije, Señor, ya tengo mucho miedo. Yo no quiero volver ahí y saber que me voy a quedar otra vez. Por favor, ayúdame, le decía yo. Y entonces yo estaba turbado. Y en mi casa me decían, tiene que sacar el examen porque si no lo va a agarrar un tráfico. Y yo decía, sí, pero no he podido, le decía yo. No he podido sacarlo. Y entonces llegó la 6ª vez, ¿verdad? Y yo dije, voy a sacar el examen de manejo, voy a sacarlo. Y entonces fui, mi papá se quedó esperándome afuera, ¿verdad? Y yo dije, cuando salí me volví a quedar la 6ª vez. Y yo dije, ¿qué le voy a decir a mi papá ahora? Y entonces salgo yo y mi papá todo feliz, yo lo vi de largo, ¿verdad? Y yo así, ay Dios. Y entonces llegué y le digo yo, me volví a quedar. Pero yo tenía una lucha, era una lucha interna. Yo tenía una lucha mental. Y entonces fui con mi cuñada a sacar el examen de manejo, esta última vez que pasó. Y entonces le dije a Tiff, vamos a estudiar toda la semana porque me voy a volver a quedar. Y entonces fuimos y me dice Tiffany, no, positivo y no sé qué. Y entonces le digo yo, no, por favor, vamos a estudiar. Y entonces fuimos toda la semana. Tiffany para peores escogió de 11 a 3. Y yo a esa hora me daba mucha hambre, sueño, de todo. Entonces estábamos ahí y yo no entendía nada. Yo veía todo lo que el profe decía y yo decía, Señor, me voy a quedar en el examen el viernes. Pasaba el martes y yo decía, Señor, me voy a quedar en el examen. Llegamos a jueves y el jueves hacen un examen práctico, pero un examen
un repaso, digamos, del examen. Entonces, igual nos ponen a hacer el examen solos, ¿verdad? Y entonces, estando ahí, Tiffany pasó el examen y yo me quedé. En clases, ya había estudiado 4 días y el día siguiente era el examen. Y entonces yo dije, Señor, me voy a quedar en el examen. Por favor, ayúdame, ¿verdad? Y entonces yo llegué y le dije a mi mamá cuando llegué, ¿voy o no a la iglesia? ¿Me quedo estudiando o voy? Porque era jueves, ¿verdad? Y entonces me dice, mami, vamos a la iglesia. Y yo le dije, mami, mañana es el examen. Y me dice, vamos a la iglesia. Y yo le dije, bueno, voy a ir a la iglesia. Entonces me vine, ¿verdad? Para la iglesia. Yo estaba súper turbado. Los que saben, los que me conocen, yo estaba súper turbado porque ya me había quedado 6 veces. Y entonces yo vine aquí a la iglesia y yo le dije al Señor, si tú me diste carro, tienes que darme la licencia. Porque yo no creo que usted bendiga de una manera y no le dé la otra. Y yo enojado le dije, si yo mañana no paso ese examen, vendo el carro. Y entonces llegué yo, ¿verdad? Y entonces, bueno, estábamos, terminó el culto y yo iba con eso, ¿verdad? Me levanté como a las 5 de la mañana porque el examen era a las 10. Entonces a las 5 me puse a estudiar, ¿verdad? Ellos se vinieron acá a trabajar. Y yo dije, no voy a ir a trabajar, me voy a quedar estudiando. Y me quedé en mi casa estudiando. Cuando en eso llega Tiff y se puso a estudiar conmigo, ¿verdad? Y no sé qué. Yo iba temblando, iba sudando mis manos, ¿verdad? El aula tiene aire acondicionado y yo parecía como que si no estuviera con aire porque sudé, ¿verdad? Y entonces me siento yo me temblaban las manos, tenía todo frío, ¿verdad? Y entonces yo decía, Señor, por favor, voy a hacer el examen y por favor ayúdame. Lo he hecho 7 veces, esta es la 7ª, por favor ayúdame. Le decía yo, ¿verdad? Y todos me decían, el número perfecto. Y yo decía, no, ya no. Y entonces estando en el examen, ya les hablaba a los compañeros porque duramos una semana estudiando, ¿verdad? Y entonces sale un compañero, me saqué un 70 y yo decía, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame. Y yo leía la pregunta y yo decía, Señor, por favor, dame la respuesta. Y leía, y yo, ¿verdad? Todos iban saliendo y todos, me quedé, y yo, Padre. Y todos iban quedando. Quedamos 3 personas al final. Y la mayoría de personas se habían quedado y yo decía, no, ese no se puede quedar, si ayer se había sacado un 80 y todo, ¿verdad? Bueno, llegamos al examen, llegué yo al final y entonces ya me dice el profe, le quedan 10 minutos y yo iba por la 29, me faltaban 11. Y yo decía, Señor, en 1 minuto cada uno, en 1 minuto cada uno. Y llegué yo al final, ¿verdad? A la pregunta número 40 y me sale aprobado. Y entonces yo me levanto de esa silla y yo grité, Tiffany, pasé el examen, le decía yo. Y Tiffany me aplaudía y todo, ¿verdad? Y yo estaba tan contento porque había pasado el examen. Y entonces salgo yo, ¿verdad? Y todos estaban sentados, mis compañeros, y decían, los que están sentados se quedaron y los que están de pie pasaron. ¿Dónde se va a quedar? Y yo dije, pasé, me quedo de pie, dije yo. Pero yo estaba feliz porque había pasado el examen. Eso es favor. Eso es favor. Eso es gracia. Cuando usted le pide algo a Dios y Dios se lo da, eso es gracia. A pesar de que usted esté orando por mucho tiempo. Yo le decía a mis papás, desde los 16 y ahora tengo 29. Desde los 16 hasta los 29 años pasé luchando por un examen. Y yo lloraba, Dios sabe. Yo llegaba a mi casa y lloraba porque no pasaba el examen. Y yo le decía, es que yo me sé las cosas, pero me turbo. Pero entendí que Dios todo lo tiene a su tiempo. Y que todo ese proceso que me costó pasar el examen, me costó carísimo el examen, ¿verdad? Porque cada vez que uno se queda tiene que volver a pagar. Entonces, ahora que ya lo pasé, yo dije, Señor, gracias, porque Él es fiel. Amén. Y eso, yo decía, eso es gracia. Eso es favor. Dios sabía en qué momento me lo iba a dar. Dios ya lo tenía para mí, pero Él sabía lo que yo iba a pasar, la experiencia que iba a vivir yo, lo que me iba a hacer en mi corazón esa experiencia, porque
Yo le digo a los hermanos que van a sacar eso, estudien mucho. Entonces eso es gracia. Y entonces Moisés en la Biblia dice: Señor, tú ya viste gracia en mí. No a todos, yo quiero decirle que no a todos el Señor les da gracia. Amén. Pero yo quiero decirle que Moisés era un hombre obediente. Moisés hacía lo que el Señor le decía. Moisés sabía que él tenía un pueblo idólatra y difícil. Moisés sabía de dónde había salido el pueblo y él los amaba. Porque llegó y el Señor le dijo: bueno, Moisés, como tu pueblo está tan malo, voy a quitar a todo tu pueblo y voy a dejarte a ti y a tu familia. Y Moisés le dijo: si quitas al pueblo, quítame a mí también. Con mis palabras, ¿verdad? Lo digo. Si quitas al pueblo, me matas a mí también. Porque Moisés era un hombre que amaba al pueblo. Amén. Cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que amar a sus hermanos. Cuando usted viene a la iglesia y alguien dice algo que no es suyo, usted tiene que amar a ese hermano. Amén. Porque qué difícil. Yo he escuchado personas, hace poco escuché una persona que decía: es que desde que entré a la iglesia todo era problemas y problemas. ¿Sí? No todo se va a solucionar en la iglesia. Porque nosotros somos diferentes, no somos de este mundo, amén. Entonces tenemos que luchar para ver al Señor cara a cara. Y una de las cosas que pidió Moisés era que él quería gracia en él. Y dice la palabra que Dios le dio gracia. Dice el 13: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente también, ¿qué? Es pueblo tuyo. Y dice el 14: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué fue lo otro que pidió Moisés? Presencia. Ya tenía gracia, pero él quería ¿qué? Presencia. Amén. ¿Cuántos quieren su presencia? ¿Cuántos necesitan su presencia? Amén. El Señor te escogió a ti. El Señor me escogió a mí. Todos los que estamos aquí somos elegidos por su gracia. Todos los que estamos aquí es porque al Señor le plació que tú y yo escucháramos la palabra antes que muchos que están afuera. A unos de diferente manera, pero hoy tú y yo estamos aquí es por su gracia. Amén. Y yo quiero decirle que usted dice: Señor, pero ¿por qué pasa que hay un líder que a mí no me gusta? ¿Pero por qué canta este más bonito que yo? ¿Pero por qué hacemos esto? Al Señor le plació hacerlo. Nosotros no somos quien para juzgar eso. Al Señor le plació hacer eso. Amén. Porque dice que Él es soberano. Y yo leyendo en la palabra, soberano dice, bueno, en lo que yo entendí más o menos fue que soberano es que el Señor hace lo que Él quiere. En mis palabras, yo dije, bueno, soberano es que el Señor hace lo que Él quiere. Por eso es que dice la palabra que Él quita reyes y pone reyes. Amén. En el mundo, por eso es que Él quita reyes y pone reyes. Amén. Porque Él hace lo que Él quiere. Cuando pasó lo de el último presidente, yo decía, ¿cómo no ganó el presidente cristiano? ¿Cómo no ganó? Y hoy entendí que Él hace lo que quiere porque es soberano. Porque Él es soberano. Amén. Y entonces dice la palabra que Moisés ya tenía gracia, pero pidió presencia de Dios. Podemos saber miles, pero si no tenemos presencia, de nada nos sirve ser un pueblo. Si usted y yo no tenemos esa presencia que nos nace en nuestro corazón, de nada nos sirve ser un pueblo. Amén. Y esa presencia usted tiene que anhelarla en su vida. Usted no puede
pasar todo el día sin leer la palabra, sin orar, sin hablar con Dios y venir solamente aquí a levantar manos. Usted tiene que estar en constante búsqueda con Dios, en constante conocimiento. Yo cuando me levanto como a las 6 por ahí y escucho, me levanta el tele de mis papás. Solo palabra a las 5 de la mañana, viera qué cólera. Porque lo escuché de largo. Eso es estar en su presencia. Cuando usted anhela su presencia. Amén. Un día de estos, yo le decía al Señor, me habían invitado a tomar café. Y yo le decía, Señor, yo necesito de tu presencia. Y yo vine a clases con mi profesor Isaías, ¿verdad? Vine a clases, ¿verdad? Y entonces después de eso yo dije, Señor, yo necesito tu presencia. Y esperé que Isaías se fuera con los que estaba, ¿verdad? Y yo dije, voy a quedarme orando, porque no había nadie en la iglesia. No había nadie, todo el mundo se fue. Bueno, los últimos que se fueron Lynn y Smith. Y yo dije, me voy a quedar orando. Y vine y me postré aquí. ¿Cuántos han sentido su presencia? ¿Cuántos han llorado en su presencia? Qué rico es poder desahogarse, ¿verdad? En su presencia. Qué rico es poder estar en su casa y poder decirle, Señor, aquí estoy. No tenemos nada, pero el Señor halló gracia en ti y en mí. El Señor puso presencia en ti y en mí para que tú le busques. Amén. Porque el Señor, al que pone presencia y gracia, tiene que ser una persona obediente. Tiene que ser una persona que persevera. Tiene que ser una persona que busca su presencia en la palabra. Tiene que ser una persona que anhele esto. Que lo anhele. Poder estar en tu casa, Señor, y estar en tu presencia, anhelándote solamente a ti, amado Rey. Visita a tu pueblo esta noche. Visita a tu pueblo, amado Rey, esta noche. Aleluya. El Señor anda buscando gente que anhele su gloria. El Señor necesita gente que desee su gloria. Gente que diga, esa persona en la calle es cristiana. Porque qué fácil es mostrar que somos cristianos aquí dentro de la iglesia con la Biblia. Qué fácil venir a la iglesia, Dios te bendiga. Pero afuera decimos a la gente, Dios te bendiga. Amén. El Señor busca gente que Él pueda poner gracia. El Señor busca gente que la persona anhele su presencia. Pero dice que Moisés pidió también muestra tu gloria. Dice la palabra que Moisés era amigo. Era amigo. Él se iba para el monte y veía cara a cara al Señor. Él hablaba con él cara a cara. ¿Cuántos han hablado aquí con el Señor cara a cara? Amén. Y dice, si usted lo lee ahí, dice que todas las personas salían a su puerta y esperaban que Moisés llegara. Que Moisés llegara de lo que había hablado. Pero no le podían ver cara a cara. Yo me imagino que si yo hubiera sido del pueblo, yo hubiera estado, Señor, porque a mí no me deja verlo. Yo hubiera querido verlo cara a cara. Pero Moisés era obediente. Pero Moisés era un hombre que perseveraba. Amén. A veces decimos, Señor, gracias por todo lo que tengo, pero le quitan lo que usted más quiere. ¿Y qué hace usted? Se desanima, se pone triste. Amén. El Señor necesita gente que necesite anhelar su gloria. El Señor busca gente que necesite anhelar su gloria. No podemos pretender ver su gloria si no obedecemos primero. Usted no puede pretender querer ser un líder si no primero obedece a su líder. Usted no puede
querer estar en la puerta sirviendo con mujeres y en la calle dice malas palabras. No podemos. Amén. Porque lamentablemente dentro de la iglesia hay personas que dicen malas palabras. Amén. Les voy a contar algo que me pasó. Una anécdota. Me invitaron a otra iglesia a cantar con un grupo de todas las iglesias, gente de otras iglesias, ¿verdad? Y ensayamos un montón de veces. Y estando en el ensayo, todos decían, mae, tal canción, mae, esta canción. Y yo, ¿verdad? Y entonces un día me dijeron, nos toca en su iglesia. Entonces yo le dije, en mi iglesia no pueden decir mae. En mi iglesia no se dice. Entonces no vinieron. Entonces yo dije, Señor, úsanos, haz lo que tú tengas que hacer, ¿verdad? Fuimos a una iglesia en San José, era a la 1 de la tarde, ¿verdad? Y estábamos en el altar, ¿verdad? Y yo decía, Señor, haz lo que tú tengas trazado en este lugar. Y en ese momento habíamos ensayado casi un mes. Y en ese momento que estábamos en el altar, ya nos habían dado los micrófonos, ya estábamos preparados, se fue la luz. Y entonces vimos que eran como la 1 y nos dijeron que venían como a las 3. Y entonces estábamos cantando y entonces le digo yo a la muchacha que estaba conmigo, cantemos a capela porque hay culto, no podemos dejar el culto así. Y entonces estábamos y yo les dije, bueno, voy a cantar a capela porque no hay culto, se fue la luz, ¿verdad? Y todos se bajaron y solo me quedé yo cantando a capela. Y entonces yo empecé a cantar y a mí ya no me daba la voz, yo canté como 1 hora, yo no sé cómo. Canté como 1 hora y había una presencia de Dios. Y había una presencia y yo canté como 1 hora canté. Y entonces estando ahí, terminó la alabanza, me bajé, ¿verdad? Y nos sentamos y llamaron a una invitada a predicar. Y entonces en el altar dijo, ¿saben por qué se fue la luz? Y todos se quedaron, ¿verdad? Toda la iglesia se quedó así como ustedes. ¿Saben por qué se fue la luz? El Señor me mostraba que todos estaban mal en el altar. Y yo llegué esa tarde donde mis papás, no sé si se acuerdan, les conté lo que me había pasado. Y Dios tuvo misericordia. Porque así es Dios. Había un pueblo en Israel, el pueblo de Israel, que todos estaban mal, pero Dios amaba a Moisés. Si aquí hay gente que ama como Moisés amó, si aquí hay gente que le busca como Moisés lo buscó, esta iglesia se llenaría de muchas almas. Amén. Porque Moisés era un hombre que tenía la gracia de Dios, que tenía presencia de Dios y había visto la gloria de Dios. Amén. Y entonces Dios es tan bueno. El culto terminó, me acuerdo, ¿verdad? Y empezaron a orar. Y yo dije, Señor, gracias porque tú hiciste lo que tú tenías que hacer en ese día. ¿Sabe? Si usted tiene talentos, no importa quién lo haga mal. Si usted tiene talentos y Dios lo usa en algo, déselo al Señor. Si a usted Dios lo usa en algo, dígale, Señor, muestra tu gloria a través de esto. No importa lo que usted haga. Si usted dice, es que yo no hago nada, lo poco que usted haga, muéstreselo a Dios y diga, Señor, muestra tu gloria. Y quiero decirles que ayer, en lo que Dios me hablaba, ¿verdad? Yo les dije a ellas tres, a Nicole, a Tiani y a Cristel, que me ayudaran con una canción. Y quiero contarles que ayer yo vine a verlas porque les dije, las espero y yo llego tarde a verlas, a ver qué tal va la canción. Y cuando yo llegué, ¿verdad? Al ensayo, yo esperé que ya estuviera todo listo. Y cuando yo llegué, estaban aquí las tres, ministradas, las tres. Y estaban con una gloria de Dios.
con una presencia de Dios. Y yo decía, lo que el Señor quiere es usarlas. Lo que el Señor quiere es usarlas. El águila. ¿Qué representa el águila? Yo quiero que usted ahí ore conmigo. Amén. ¿Qué representa el león? ¿Qué representa el león? Amén. Quiero decirles que cuando yo las vi, yo vine y yo dije, el Señor va a hacer lo que Él tiene que hacer hoy. No es porque lo hagamos, porque lo haga yo, porque ellas dancen, no. Es el Señor el que lo hace, ¿sabe? Es la presencia de Dios. Cuando hay personas que Y yo creo que aquí hay muchos que Dios les ha puesto gracia. Yo creo que aquí hay muchos que el Señor les ha puesto presencia. Y yo creo que el Señor, aquí hay muchos que han visto su gloria. Y este es el momento para que usted hoy le diga, Señor, yo quiero volver a ver tu gloria. Porque hemos visto su gloria, pero lo hemos descuidado. Hemos visto su gloria, pero nos hemos quedado ahí estancados. Amén. Yo quiero que escuche esta danza y alabanza. Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Pueden orar eso, dile, ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Y derrama sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga
tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Oh, pídeselo, dile. Dígale al Señor Abre los que cielos abra los cielos. y que caiga tu lluvia. Abre los cielos, amado. Abre los cielos, Dios. Abre los cielos, y que caiga amado. tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Voy a darle un fuerte aplauso al Rey esta noche. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.